invitado de lujo, Andrés García. Muy buenas tardes, Andrés. ¿Cómo te encuentras? Hola Víctor, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias al Jardín Botánico por este agradable espacio y pues espero que todos disfruten la charlita que tenemos preparada para hoy. Listo, también tenemos a mi compañera Marisol Mayorga. ¿Cómo te encuentras, Marisol, desde el Jardín Botánico de Bogotá? Hola, muy buenas tardes para todos los que están hoy pendiente pues de esta charla. Buenas tardes para Víctor y pues muy buenas tardes para Andrés. Gracias por estar en este espacio y pues nada, contenta de que nos compartas todo ese conocimiento que has recogido durante todos estos años de experiencia. Muchas gracias Marisol, gracias a ti y a todo el equipo que está ahí detrás. Entiendo que es un esfuerzo bastante importante y pues gracias por tenernos en cuenta para esta ocasión. Cabe mencionar que todas estas charlas hacen parte de una estrategia que le hemos denominado el mes de la conservación. Vamos a tener diferentes tipos de charlas, de prácticas. Entonces, Marisol, si quiere, comencemos describiendo ese personaje que tenemos el día de hoy, este famoso personaje. Listo, perfecto. Claro que sí. Entonces, bueno, como ya lo mencionamos, el experto que nos acompaña el día de hoy, Andrés Felipe García Londoño. Él es director general de la Fundación Bioetos. Andrés Felipe es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, es miembro fundador de Bioetos y lo ha liderado desde su creación en 2008. Es magíster en comportamiento animal por la Universidad Nacional de Córdoba en España. Se ha destacado por ser experto en técnicas de rastreo y muestreo de animales silvestres y sus aportes a la ecología comportamental y la conservación. Ha diseñado, liderado y llevado a cabo con éxito numerosos proyectos de investigación científica, fotografía y documentales de naturaleza, consultoría ambiental, educación ambiental, divulgación científica, ecoturismo y desarrollo sostenible. Actualmente se desempeña trabajando en conflicto humano-animal con grandes carnívoros, serpientes y murciélagos. Está interesado en conocer los mecanismos evolutivos de la amistad, el proceso de federalización de especies domésticas y sus impactos en los ecosistemas y en el ecoturismo como herramienta de conservación de especies amenazadas. Es profesor invitado en varios eventos académicos en Colombia y Latinoamérica. Es autor y asesor de trabajos de grado y frecuentemente brinda entrevistas, conferencias y cursos de extensión en temas relacionados con etología, ecología comportamental, ecoturismo, bioestadística, educación ambiental, conflicto humano-animal, biodiversidad, entre otros. Como nos hemos dado cuenta, nuestro invitado del día de hoy pues tiene un sinfín de conocimiento pues que muy amablemente quiere compartirnos el día de hoy. Esa es la presentación de nuestro experto el día de hoy. Muchas gracias por esa presentación tan increíble, Marisol. Pero creo que me sonrojas, no merezco tanta parafernalia. Pero bueno, Cuando mencionábamos que era una persona famosa en realidad en todo el distrito, y hace poco precisamente Bioventus fue condecorado por diferentes proyectos ambientales. Entonces, no, compadre, en realidad hace parte de todo ese camino profesional. Entonces, le cedemos la palabra, hermano, para que nos... si se ve, por favor. ¿Ahí la ven? Eh, Sí, ahí la vemos perfectamente. Listo. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias otra vez por esa presentación tan bonita. Hoy vamos a hablar de el tigrillo lanudo. Es una especie de felino silvestre que se encuentra en los Andes colombianos y la tenemos muy cerquita en Bogotá, pero hasta el 2013 no teníamos una confirmación de esa especie en la región. Es una especie que la hemos redescubierto nuevamente, pensamos que se había acabado y solo teníamos algunas anécdotas de algunas personas que por ahí decían que la han visto, pero de ahí para acá, pues nos hemos dado cuenta que está más grave de lo que pensamos. Entonces, bueno, sin más preámbulos,
Primero, pues contarles, yo estoy en representación de la Fundación Bioetos. Actualmente tengo la fortuna de ser el director de la fundación y tenemos cuatro pilares fundamentales que trabajamos. El primero, pues, es la investigación científica en comportamiento animal, representada aquí por el zorrito. Esta investigación nos da insumos para hacer educación ambiental con diferentes tipos de población, desde pequeñitos hasta adultos mayores, de universitarios, en fin, no tenemos límite de poblacional. Nos financiamos a partir del turismo y avistamiento de animales silvestres en una estrategia de desarrollo sostenible que hemos denominado etoturismo y hacemos avistamiento de animales silvestres con acompañamiento profesional de un etólogo o una etóloga en muchas zonas del país y con los recursos ayudamos a las comunidades locales para que generen procesos de conservación. Finalmente, también con estas mismas comunidades desarrollamos elementos de arte y diseños inspirados en fauna en una estrategia que hemos denominado animaletos. Pueden buscar estas palabras etoturismo, animaletos o bioetos en las redes sociales o por Google y encontrarán más información. Bueno, primero hay que hacer como una pequeñita introducción porque vamos a hablar de un carnívoro nativo de Colombia y junto con él hay 33 o 34 especies en el país. Esas 34 especies se distribuyen en 7 familias, que son la familia Cánidae, donde están los zorritos, los felinos, los félidos, que componen el jaguar, el puma, los tigrillos, el yaguarundí, la familia Mefitidae, que son los zorrillos, los mustélidos, que son las comadrejas, las tairas, las nutrias, los otáridae, que son lobos marinos, que llegan a veces en costas al país, los prosiónidos, que son coatíes, mapaches, los perritos de monte, los olinguitos, y los úrsidos, que son los osos de anteojos. La familia Fócide se declaró extinta en el país desde 1986. Teníamos un representante de esa familia que era la foca monje del Caribe, pero desafortunadamente ya se extinguió. Entonces, pues ya tenemos que pensarnos en una conservación hacia atrás y ver qué hicimos mal para que no nos vuelva a pasar con ninguna otra especie. ¿Por qué digo 33 o 34? Porque al parecer esta especie de tigrillito lanudito puede ser única para el país, pero bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante. También tenemos algunas especies invasoras de mamíferos, de carnívoros, en Colombia, que son los perros y los gatos ferales. Estos animales, pues que salen por culpa del abandono de mascotas, se vuelven a sus comportamientos ancestrales y pueden cazar y subsistir sin necesidad del ser humano. Por lo tanto, para el impacto ecológico se cuentan como carnívoros silvestres. Sin embargo, son especies introducidas como mascotas que se han vuelto feralizadas y por lo tanto tienen un componente invasor. La mayoría de estos carnívoros pueden ser solitarios, pero hay algunos que presentan sociabilidad. El caso, por ejemplo, de los coatíes. Recientemente hemos visto y estamos digamos, en la búsqueda de encontrar una solución en hipótesis que tenemos donde los pumas al parecer también son un poco sociales y pueden ser diurnos o nocturnos. Esta capacidad depende de la disponibilidad de presas, depende también mucho de las especies. Entonces, por ejemplo, hay coatíes que son diurnos, pero, por ejemplo, muchos de los felinos tienen hábitos nocturnos, algunos crepusculares, otros catemerales, que es una palabra que nosotros asociamos a cuando les es indistinto un horario que otro. Tienen diferentes formas de comunicación, entre las que se destacan, por ejemplo, la comunicación auditiva, los maullidos, eh, por ejemplo, puede ser también la comunicación visual, la comunicación táctil, pero generalmente estos animales se comunican por comunicación química. Ellos dejan hormonas, feromonas en ciertas partes y le avisan a otros animales de su misma especie o de otras especies de su presencia allí. Muchos de ellos son arborícolas. Tenemos el caso también de un gatico que vamos a hablar de él, se llama el margay, un primito del tigrillo lanudo, que es muy arborícola, es el gatico más arborícola del mundo, y otros de hábitos terrestres, en los que se encuentran muchos de los carnívoros de Colombia.
pueden estar desde el nivel del mar hasta más de los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Entre ellos, los que están más de 4.000, el tigrillito lanudito ha alcanzado una altura registrada de 4.800, lo cual es bastante alto para un felinito silvestre. Bueno, estos animales, los carnívoros en general, tienen unas generalidades que comparten y muchos de ellos están en conflicto constante con los seres humanos. ¿Por qué es ese conflicto? En muchas zonas hay competencia por recursos. Digamos, la cacería todavía se practica en muchas zonas del país de subsistencia y se ven a los grandes carnívoros o a los pequeños como rivales directos por esas presas. Entonces por ahí hay un conflicto que generalmente pierde siempre el animalito. También hay miedos infundados, mitos. En algunas zonas del país estos animales tienen un componente de mitología que los hace que sean todavía más amenazados. Por ejemplo, las panteras negras, que no es más que un jaguar con una condición de melanismo, creen en algunas zonas que ese jaguar es algo demoníaco o malo, que si lo miras a los ojos se va a comer a tu familia y entonces los matan con mayor frecuencia que otros. También tenemos el tema del tráfico ilegal de fauna, donde muchos de estos animales son tenidos como mascotas, sea por su componente exótico, sea por sus formas, sea por sus manchas, y eso los hace atractivos para muchas personas que los quieren tener como mascotas. También hay una amenaza muy constante y es que no estamos muchos trabajando en este tema y falta conocimiento sobre el comportamiento de estos carnívoros. Tenemos ya algunos avances taxonómicos que todavía falta, tenemos ya algunos avances en ecología que todavía falta mucho, pero en comportamiento estamos perdidos, no sabemos qué hacen. Y es muy importante conocer qué hacen para desarrollar procesos de conservación, de protección de esas especies. Necesitamos saber qué hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen, para poder establecer mejores medidas de protección. También muchos grandes carnívoros presentan ataques a ganado o a animales domésticos, a perros, a gatos, y esto hace que muchas de las personas que conviven con ellos tengan que ir a matarlos. Una pérdida de un animal como una vaca puede significar la ruina para un ganadero, un campesino que tenga pocas cabezas de ganado. Y esto ha sido, digamos, una constante en el trabajo de bioetos de tratar de buscar puentes para que esto no suceda, para generar una convivencia sana con esos animales en varios puntos del país, no solo en una zona, sino que tenemos los osos, tenemos los jaguares, tenemos los pumas, pero también los pequeñitos, como los zorros, como los tigrillos, a veces presentan ataques a aves de corral y ellos también son cazados en una cacería que se llama caza por retaliación. Cuando se les comen algún animal doméstico, van y los matan. Esto sucede porque hay una expansión de la frontera agrícola en Colombia muy fuerte y hace que entre más bosque talemos para meter ganado o áreas silvopastoriles, vamos a tener más contacto con la fauna silvestre. Entonces, y a eso sumémosle que también acabamos con las presas, sumémosle también que acabamos con hábitats completos. Entonces los animales no tienen otro camino que irse a comer animales domésticos. También depende mucho de la personalidad de los animales. Hay animales que hemos visto que tienen una personalidad mucho más retraída, mucho más huidizos. Hay otros animales que son más osados. Y esos animales que son más osados con el tiempo aprenden a ser más efectivos en las cacerías de animales domésticos y generan esta situación un poco más conflictiva porque cuando un animal te mata una vaca, un pollo, una gallina, tú no puedes reconocer individualmente cuál fue. Entonces cualquiera que esté por ahí puede llevar las consecuencias del acto de otro. Hemos visto que hay un aumento en la caza por retaliación en los últimos años y eso es preocupante porque nos pone en un lugar muy difícil a la gente que estamos trabajando en conservación, porque necesitamos establecer propuestas efectivas para disminuir esa cacería por retaliación. También tenemos problemas de conservación, las áreas que tenemos no son suficientes, no están conectadas,
Hay degradación de hábitats, hay contaminación, la minería ilegal presentan conflictos en las zonas, la explotación de hidrocarburos, hay muchas cosas que ponen en peligro a estos animalitos. Vamos a hablar un poco en términos generales de los gatos, de los felinos en general. Yo cuando digo gatos a veces no me refiero al gato doméstico, sino a todos los felinitos de cariño. Pero hay unas cifras que son muy llamativas. Si sumamos todos los individuos de felinos silvestres, tenemos un estimado alrededor mundial de 10 millones. O sea, tigres, leones, jaguares, pumas, todo, suman 10 millones de individuos. Esto es aproximadamente solo el 1% de los individuos que tenemos de gatos domésticos. Es muy preocupante. Tenemos 1.000 millones de gatos, de los cuales solo 500 ejemplares tienen casas y los otros 500 millones viven como callejeros o ferales, causando un desbalance en la depredación de muchos animales como roedores silvestres, aves, reptiles, anfibios. Y esto nos pone en un predicamento muy grande. Pero bueno, este no es el tema de la charla, pero sí es un tema para tener en cuenta. Solo hay 10 millones de felinos silvestres y solo son el 1% de todos los individuos que hay de gatos domésticos. Sin embargo, esto pone al gato doméstico como uno de los más exitosos carnívoros que ha existido en toda la historia, con 1.000 millones de ejemplares si los sumamos como individuos, y han habitado naturalmente en todos los continentes excepto en la Antártida y en muchas islas de origen oceánico. Pueden sobrevivir en prácticamente cualquier tipo de hábitat sin tener cuidado humano y representan el triunfo evolutivo de esta familia, digamos, su forma, ya vamos a hablar un poco de su evolución. Entonces, ¿de dónde vienen los gatos? Los gatos llevan aproximadamente 30 millones de años en la Tierra. Se cree que este animalito que está acá, ¿sí? Este animalito que está acá, el Proailurus lemanensis, es el ancestro de todos los felinos que hay en la actualidad. Proailurus significa como antes del gato. Ailurus es el término latino griego para gato. Y pro es como antes, ¿no? Antes de. Entonces, antes de los gatos y en la zona de Alemán se encontraron los restos de este animalito. Desde ahí hemos tenido unas variaciones en la forma del animalito, pero no tan grandes. De este animalito se derivaron, por ejemplo, la familia Machaerodontidae, que es donde están los dientes de sable. Estos animales son más parecidos a un gato doméstico, por ejemplo, que a un tigre, por ejemplo, en la actualidad, a pesar de su tamaño. La diferencia entre los félidos, que son estos de acá, donde están los gatos, los jaguares, los pumas, los chitas, y estos son los dientes. Los dientes de los gatos reales, los félidos, son cónicos, mientras que los dientes de los maquerodóntinos, de los dientes de sable, son como de doble filo, como una espada de doble filo. Eso es lo que significa maquerodóntinos, los dientes Tiene de que hacer sable. parte dentro del proceso de la sucesión, pero con un pasivo cierto. Los pasivos no pueden ser los pasivos contingentes, o sea, yo no puedo hacerme parte de ¿Me una ayudas, sucesión por Por favor, directa. con el favor, sonido? hay un micrófono abierto. Nos dificulta el tema de la sucesión en trámite notarial, porque allá tendríamos que reconocer la obligación por parte. Gracias. Bueno, para como dato de cultura general, el más grande felino que ha existido, bueno, protofelino que ha existido, es el Smilodon populator, que vivió en Sudamérica hasta hace recientemente, 11.000 años atrás. Este felino, pues es casi el doble de peso de un tigre actual y se distribuía por toda Sudamérica, uno de los carnívoros más grandes que ha existido. Bueno, y por el otro lado, por el lado de los felinos con dientes cónicos, pues tenemos al resto. Entonces, de aquí un generito que se ha encontrado que se llama el Styriofelis y de ahí no ha cambiado mucho su forma. Si ustedes ven, esta es una recreación artística, pero es muy similar a lo que vemos en los gaticos actuales. De ahí vienen, por ejemplo, los gatos de la bahía,
donde está el gatico pescador. Los caracales, son estos de acá. Los cervales, los linces, el chita, los gaticos leopardo de Asia, las panteras nebulosas, y luego vienen ya los felinos grandes, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿qué es un felino? Un felino pues es un vertebrado, es un mamífero que pertenece al orden carnívora. Normalmente tienen cuerpos muy esbeltos, los sentidos son extremadamente desarrollados, tienen vistas muy poderosas, oído muy poderoso, el olfato, a pesar de que no se asocia mucho los felinos con el olfato, tienen un olfato muy sensible, son cazadores sigilosos y, como decía antes, está en todos los continentes de manera natural, excepto en la Antártida y en Oceanía. En Oceanía los felinos que hay son porque los han introducido como mascotas o como tráfico ilegal. Son exclusivamente carnívoros y consumen presas vivas. Es muy raro que un felino coma carroña, sin embargo a veces pasa. Y muchas veces la carroña que se comen es porque la ha cazado él. Por ejemplo, algunos pumas pueden dejar la presa durante varios días y volver y comer y volver y comer. Pero pues no, técnicamente no es carroña, su presa, solo que se la comen despacio. Capturan con las garras, que son su arma para capturar la presa, y muerden después ya con sus colmillos, con los caninos. Normalmente la mayoría ataca el cuello, pero tenemos casos excepcionales como el jaguar, por ejemplo, que ataca detrás de la cabeza, a la nuca, en el área de la nuca. Eventualmente también, y depende de la presa. Todos tienen garras retráctiles, eso quiere decir que las pueden sacar cuando quieran, excepto los guepardos o los chitas, son el mismo, que las usan para correr. Entonces las usan como a manera de zapatilla, de carreras, para asirse bien al suelo. Dependiendo del taxónomo al que le preguntes, hay 40 o 45 especies, de las cuales o 33 o 38 son pequeños felinos. Nosotros nos concentramos mucho en los grandes, que son solo 7 especies, pero los pequeñitos son más. Siempre hemos caracterizado como los felinos como ser solitarios, pero esta característica, digamos, a diferencia, por ejemplo, con unos cánidos como los lobos, se debe principalmente a que pueden cazar presas más grandes sin ayuda, mientras que los cánidos no. Les toca presas muy grandes, les toca trabajar en equipo, les toca hacer grupos. Como les decía, tienen sentidos muy agudos y pueden matar a su presa rápidamente, no necesitan luchar tanto para matar la presa. Mientras que los cánidos o las hienas, por ejemplo, que también son sociales, son más robustos y están diseñados un poco más para tener resistencia, para cansar la presa. Entonces tienen que lucharla un poquito más. Por ejemplo, un puma puede matar un alce solito, pero se necesitan muchos lobos para hacer lo mismo. Los leones, y como hemos visto, nosotros estamos tratando de averiguar, los pumas son excepción y la socialidad depende ahí de otros factores. Ahí ya depende, digamos, de las presas, el territorio, la cantidad de hembras disponibles, juegan ahí un papel. Necesitamos tener claro también un poquito estos conceptos clave. Entonces, hay un home range, que es lo que nosotros, los biólogos, llamamos como un área de acción. Entonces, digamos que el home range es como el barrio de uno. Es por donde uno se mueve, donde está el supermercado, el restaurante, la peluquería, todo eso. Y el territorio es lo que tú defiendes. Entonces el territorio es lo que uno defiende, su casa, por ejemplo. Es algo que ya es de uno. Y el marcaje, las áreas que ocurren de marcaje son para marcar justamente ese territorio, no todo el área de acción. Por eso hay sitios donde hay solapamiento. Esto, por ejemplo, es un diagrama de cómo es el home range, el rango de acción en gatos ferales. Entonces acá tenemos que hay un home range de uno, otro home range de otro, home range de otro. Hay áreas donde se solapan, que son compartidas, puede ser un río, puede ser un bosquecito, algo que puedan compartir, pero generalmente como que se respetan mucho aquí sus territorios.
¿Cómo se distribuyen los felinos? Dependen mucho de las presas donde estén. Entonces, si la presa tiene migraciones y camina mucho, pues van a tener home range muy grandes. Pero normalmente todos los felinos buscan suficientes recursos para sobrevivir y reproducirse. Eso es todo lo que piensa un gatico silvestre. Tiene que sobrevivir, tiene que comer y tiene que reproducirse. Necesita para eso agua, territorios que tengan agua limpia, no contaminada, bastantes presas, donde pueda encontrar un refugio, generalmente zonas boscosas. En este caso, por ejemplo, la Pantera de las Nieves no, porque ahí los refugios son diferentes. Y necesita un lugar seguro para los cachorros. Normalmente las hembras son contraccionistas. Eso quiere decir que en cada territorio de un macho grande hay áreas pequeñitas donde están las hembras. Eso se llama contraccionismo. Dependen también de sus presas, las áreas de las hembras, pero tienen menos áreas si la presa es abundante. Los machos, por contrario, son expansionistas. Entonces dependen no solo de la presa, sino también del acceso que puedan tener a las hembras, y por eso tienen que tener rangos mucho más grandes para maximizar la probabilidad de reproducción. Donde las hembras tienen más altas densidades, los machos defienden más su territorio. Es decir, donde hay más hembras, el macho es más territorial. Si están en bajas densidades y hay menos hembras, los machos toleran un poquito que haya otros machos. Pasan la mayor parte del tiempo solo, pero eso no quiere decir que sean asociales. Normalmente nosotros asociamos como que los felinos son asociales, pero realmente tienen varias maneras de comunicarse, son muy sociales. Las feromonas que dejan son comunicación, solo que no la hacen cara a cara. Se dejan mensajes como WhatsApps. Hembras y machos se encuentran y las hembras casi siempre tienen que cuidar a los cachorros a lo largo de su vida adulta. Por eso las hembras tampoco pueden tener rangos de acción muy grandes porque tienen que tener un territorio donde puedan encargarse de los cachorros. Eso no quiere decir que los machos sean malos padres, ojo con eso, porque los machos lo que hacen es proteger a las hembras de cualquier amenaza, protegiendo ese territorio donde está el territorio de las hembras. De hecho, son machos muy entregados, muy trabajadores. Tienen que caminar muchos kilómetros, marcar mucho y pelear con otros machos para que no les pase nada a sus cachorros. Es un padre ausente, pero no es un padre que los deje abandonados. Es un padre que está ausente porque se fue a trabajar por ellos. Los felinos de Colombia tenemos 6 especies y una que ya les voy a mostrar, donde tenemos al puma, el jaguar, que son las que nosotros más miramos, pero tenemos otras más desconocidas, por ejemplo el jaguar hundí, que es una especie que casi nadie conoce, que no se habla. Tenemos la oncilla, el leopardus tigrinus, que es el que vamos a hablar. Tenemos el ocelote, o el manigordo, el cunaguaro, tiene varios nombres en Colombia, y el huedi, o el leopardus huedi, que es el margay, que es el felino arborícola. También recientemente se han encontrado confirmación de esta especie que es un leopardus garlepi, que es una nueva especie para el país que se distribuye al sur en el departamento de Nariño, parte de Cauca, y que pues hasta recientemente hemos encontrado información sobre él. Sin embargo, pues se distribuye desde Nariño en Colombia hasta Perú, Bolivia. Entonces es un felinito que se conoce en otras zonas, pero aquí solo lo tenemos en la parte sur del país. ¿Cómo se encuentran los felinos en el país? Entonces, el jaguar, por ejemplo, la mayoría tienen las mismas amenazas: pérdida de hábitat por la agricultura, por la expansión de la frontera agrícola, la minería, cacería por retaliación. Esto es común a la mayoría de individuos, de especies, pero tenemos una particularidad con la oncilla, que es el Leopardus tigrinus, el tigrillo lanudo, y lo tenemos como vulnerable. Estas categorías de estados de conservación nos permiten saber qué animal, qué especie está más amenazada que otras. Esto, por ejemplo, es casi amenazada, esto es bajita preocupación, esto es casi amenazado, pero en el caso de la oncilla tenemos que es vulnerable. El siguiente paso de vulnerable es en peligro y luego en peligro crítico.
Entonces nos quedan 2 pasitos y después ya queda extinto para siempre. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de tigrillo lanudo. Espero que no, no me haya extendido mucho en la introducción, pero pues uno se emociona con esto. El tigrillo lanudo es el felino silvestre más pequeño de Colombia y junto a la guiña, que es otro felino silvestre suramericano, son los más pequeños de América. Normalmente son amarillos o amarillo marrón en el dorso y los costaditos, un amarillo quemadito. El vientre y el pechito son blanquitos y están acompañados de manchitas, rosetas, que son estas formitas, y lineecitas como esta. Las rosetas que están en el dorso son amarillas oscuras, un amarillo más quemadito. Son difusas, no son tan claras como en otros felinos, ya lo vamos a ver, y tienen líneas negras alrededor, lo que forma la rosetica. Pero normalmente no están cerradas. Si ustedes se fijan bien, parecen C, parecen una C. También hay individuos melánicos. Esta fue una hembrita que llamó mucho la atención hace un año, más o menos. Fue liberada en Antioquia. Tenía como tráfico ilegal de fauna y es melánica. Eso quiere decir que es negrita. Entonces, de 2 individuos leopardados a leopardaditos como estos, puede salir un individuo negrito. No son especies distintas. Pasa lo mismo con jaguares, pasa lo mismo con margáis, con los leopardos. Estas panteritas no son una especie distinta, solo que nacen más negritos que otros por una mutación. O bueno, un alelo que a veces es recesivo, a veces es dominante, eso también está por descubrir. El hocico y el borde de los ojos son blanquito o crema. Aquí el borde del hocico, los ojitos tienen un bordecito crema. Y la nariz es normalmente rosadita, no en el caso de los indios melánicos. Y hay muchos que a veces tienen la nariz un poco más oscura, pero normalmente es rosadita. Las hembras tienen normalmente de 1 a 3 crías y se demoran hasta 76 días en su proceso de gestación. Los encontramos desde el nivel del mar hasta los 4.800 metros. Sin embargo, falta mucha investigación. Tenemos registros porque se encuentran cuerpos y cosas así, pero necesitamos más información sobre este felinito. ¿Dónde vive? Entonces, este es un mapa de la zona de distribución como estimada para la oncilla en Latinoamérica. Un poquito en Costa Rica, aquí los Andes colombo-venezolanos, un poco aquí ya la zona de Piedemonte ecuatoriano, peruano, y recientemente aquí la oncilla del sur se ha declarado como otra especie. Esta parte de acá, lo que es el sur de Brasil, el Paraguay, esta ya es otra especie. Sin embargo, estas de acá, aquí no tenemos datos, por ejemplo, en Colombia, les voy a mostrar. En Colombia, según el modelo, se espera que haya oncillas o tigrillos lanudos en los Andes y en esta parte de la Orinoquía Amazonía. Sin embargo, no se tienen datos ni de la Orinoquía ni de la Amazonía. Algún dato por aquí en Putumayo, pero el resto no. Tiene unos primos que viven al lado de él. Entonces, tenemos al ocelote, con el cual lo podemos confundir. El ocelote sí que lo hemos encontrado en la Orinoquía, en la Amazonía, en la región Caribe, en el Chocó geográfico y en algunas zonas de los Andes. Algunas veces puede llegar a altitudes cercanas a las que tiene el tigrillo lanudo, como por ejemplo en el Cocuy. Ahí se ha encontrado ocelote, en algunas zonas también aquí el Huila. Tenemos el margay, otro primito, que ese sí es más de tierras bajas, sin embargo puede haber zonas donde se solape. Por eso, bueno. Y en Colombia lo tenemos aquí en esta zona. Estos son registros, digamos, recientes de donde se ha encontrado la especie. Noten que está casi restringida a los Andes, sobre todo en los bosques altoandinos y en los páramos. Es donde prefiere estar aquí en Colombia. Por eso, esos indicios nos pueden decir que de pronto la especie que tenemos aquí en el país puede ser diferente a un Leopardus tigrinus normal, tradicional.
Sin embargo, se ha encontrado también que esta especie está en las Guyanas, de pronto en alturas elevadas aquí, algunos tepuyes de Venezuela, en Perú, recientemente en Bolivia, y bueno, ¿dónde viven normalmente en el país? Entonces, aquí en Colombia viven en el bosque alto andino. Es una franja de bosque que puede variar en su altura, pero está entre los 1800 y los 2500 metros de altura, en una temperatura que se mantiene casi estable todo el año, entre 8 y 13 grados centígrados, y que se caracteriza por presentar mucha humedad, formando nubes que envuelven la cima de la montaña, por lo cual se llama bosque también nublado, y regula también el flujo hídrico que viene de todos los páramos. Toda esa agua que baja de los páramos tiene que regularse en algún lado, y eso se regula en el bosque alto andino. De hecho, el bosque es donde habitan la mayoría de especies que usan el páramo. El páramo es de paso de muchos animales, pero donde viven es el bosque alto andino. Entonces, para proteger los páramos necesitamos es proteger mucho también el bosque alto andino. ¿Por qué le gusta este clima o estas condiciones al tigrillo lanudo? Y es porque él está adaptado también para las bajas temperaturas, pero las altas altitudes, valga la redundancia, y además ahí encuentra presas, y pues el bosque nublado también le ayuda a camuflarse, le ayuda también a pasar desapercibido. Sin embargo, pues tenemos las amenazas del bosque alto andino, que son la ganadería de vacas, de ovejas y los cultivos de papa. Voy a hacerles una actividad aquí. Estos son los primitos y el tigrillo lanudo. Entonces no sé si me puedan ayudar ustedes porque yo no estoy viendo nada, pero Marisol o Víctor, a ver si me ayudan con esta actividad. Entonces la idea es que me digan cuál creen de estos tres, cuál es cuál. Tenemos un ocelote, tenemos un margay y tenemos una oncilla, un tigrillito lanudo. ¿Cuál creen que es? Entonces no sé si pueden decir como uno tal, dos tal, tres tal. Vamos a darles, no sé, unos 3 minuticos a eso. Y que lo pongan por el chat, ¿no? Eso. Vamos si quieres comenzar a leer el chat. Yo estoy aquí pendiente. Ya veo lo que dice Moncilla número 3. Tigrillo número 3, Tigrillo la número 3, Moncilla 2, dice Paola Matthews. Ingrid dice el tigrillo lanudo es el de la derecha, el 1, el 2 o el 3, empezando de izquierda a derecha. Listo. Bueno, entonces ahí vamos a ver unas pequeñas claves para poderlos distinguir. ¿Se acuerdan que les comenté primero? La nariz rosadita, las manchas son difusas, ¿no? Terminan en C. ¿Se acuerdan de esas cosas? Bueno, Sí, sí, sí. aquí el ocelote primero es el más grande. Este es el ocelote. Uno, ocelote. Y el ocelote, más que tener manchas, tiene como unas franjas. No sé si se lo pueden notar. No es como que se encierra en circulitos, sino que se encierra como en ovalitos, sin forma, pero amorfos, pero ahí está, ¿no? Y es el más grande. También tenemos, este es el arborícola, el Leopardus wedi, el margay. El margay tiene unas manchas muchísimo más oscuras, la nariz más oscurita, aunque no es un carácter muy diagnóstico porque puede haber individuos de tigrinus con la nariz rosadita, con la nariz negrita, pero el patroncito de manchas es un poquito más notorio, digamos, más redondito, más clarita la mancha. Mientras que en la oncilla, en el tigrinus, está mucho más difusito, difuminado. Casi que está como cuando uno hace un dibujo en carboncillo y le pasa el dedo para que quede como más así, así más o menos. Hay otras características que nos permiten. Entonces, cuando vean unas foticos de lado, si pueden verlas en algún momento o si pueden tener la oportunidad de ver un individuo de ellos, ojalá en libertad, las colas son fundamentales. La cola del ocelote es súper corta, no le llega sino casi al tobillo. ¿Se fijan en esto? Es súper cortica. Entonces, esto es un ocelote. Además, obviamente, de las manchas amorfas, ¿no? Como larguitas que están a los costados. ¿Estamos?
Y el margay tiene la cola más larga. Como es arborícola, necesita la cola para maniobrar, para saltar y pues para trepar árboles. Entonces, ven aquí que tiene como las manchas mucho más dibujaditas, como más claritas, y la cola es súper larga. El tigrinus o la oncilla, el tigrillo lanudo, tiene la cola intermedia, es como entre este y entre este. Más o menos equivale al 50% del largo entre cabeza y cuerpo, más o menos hasta aquí. Si ponemos la cola así. ¡Chum! Bueno, y como ven las manchitas, muchas en forma de C, casi que no se completan, pero son difusitas, recuerden eso. Entonces ya sabemos reconocer un tigrinus, un ocelote, un lanudito, un ocelote y un margay. ¿Estamos? No hay muchos videos de oncillas en estado silvestre, es muy difícil de encontrar. Pero este es un video de un aficionado a las aves con estas miras telescópicas y de repente se encuentran una oncilla en Costa Rica. Entonces, como pueden ver, es un animal muy... Depende de eso para su supervivencia también. Es del tamaño de un gatico doméstico, no es más grande que un gatico. Bueno, ¿cómo se comunican estos animales? Las formas de comunicación son poco conocidas, pero se cree que tiene un patrón similar al de muchos felinos, ¿no? Sin embargo, hay que hacer estudios sobre la bioquímica, cómo marcan, cuáles son esos componentes de ese marcaje, qué tan fuerte es, dónde lo hacen, dónde están marcando. Los felinos típicamente tienen marcajes que no son solo químicos, también dejan, por ejemplo, marcas en árboles, rasguños, con heces. Son solitarios, ellos son solitarios, son nocturnos, pero a veces se encuentran de día. Y esto depende mucho de la actividad antropogénica. Entonces aquí, cuando hay mucha actividad de noche, que hay humanos que están por ahí de noche, el tigrito tiende a cambiar sus hábitos y volverse un poquito más diurno, pero normalmente es nocturno. Tiene un comportamiento típico felino como el que describimos el que describí al principio de la presentación, y es que tienen unos home range grandes donde tienen pequeños home range de hembras, pequeños territorios de hembras, donde se encargan de cuidar a los cachorros mientras que el macho va y patrulla. Pueden ser terrestres, la mayoría del tiempo son terrestres, lo sabemos porque comen mucha cosa terrestre, pero también comen muchos bichitos de árboles, o sea que es un animal que puede subir, trepar árboles y comer cosas de árboles, diferente al ocelote. El ocelote es muy terrestre y el margay es muy arborícola, él es como un intermedio. Eh, cómo se comunican? Pues hacen maullidos y resoplidos para defenderse, ¿no? El típico comportamiento felino, los que han tenido un gato, sabrán cuando un gato tiene mal carácter y se defiende, ¿no? Ese resoplido característico y los maullidos normales. Pueden ronronear, que es una característica que, por ejemplo, también los separa a los felinos grandes de los felinos pequeños, se me olvidó contar. Si los felinos grandes pueden rugir, tienen una estructura que les permite rugir, mientras que los felinos, el resto de felinos no. El puma, por ejemplo, es un felino que si bien puede ser más grande que un leopardo, no está considerado dentro del género pantera, que son los felinos grandes, porque no puede rugir. Es más parecido a un gato doméstico que a un jaguar o a un leopardo. Él no puede rugir, pero puede maullar y produce un montón de sonidos diferentes. Hay que hacer investigación en esto, nos falta saber mucho cómo son esos patrones vocales de comunicación, cómo son los patrones visuales de comunicación. Y este comportamiento se llama lordosis. Bueno, la lordosis, todos los que han tenido problemas de espaldas y están tan viejitos como yo, sabrán que hay dos formas, ¿no?, de tener la espalda. La lordosis es como tener la espalda arriba, como en una posición en cuatro con la cola levantada. Esa posición en cuatro con la cola levantada quiere decir receptividad. Y cuando la hembra hace eso, hace un display de lordosis, le indica al macho que está lista para el apareamiento. Entonces es muy importante esa comunicación visual. Y solo sucede cuando se encuentran los machos
con las hembritas en épocas de apareamiento, que no es muy común, desafortunadamente. Los patrones ecológicos de la oncilla, típicos de felino, un área grande, marcajes, son eventos muy raros cuando se aparean, no se ha visto en vida silvestre, no hay un registro de vida silvestre de apareamiento, se sabe por alguna anécdota en cautiverio, son eventos muy raros y a lo mejor pueden pasar 3 o 4 veces en toda la vida un tigrillito, entonces no se reproducen con tanta facilidad como lo haría un gato doméstico. El home range puede ser o se ha calculado en algunas zonas de la Amazonía brasileña, esto está extrapolado, ¿no? No es que se haya hecho estudios en Colombia, pero puede ser entre 1 kilómetro y 25 kilómetros cuadrados para las hembras y entre 5 kilómetros y 18 kilómetros cuadrados para los machos. Los machos son un poquito más grandes que las hembras, pueden llegar a pesar 3 kilos, 2 kilos y medio, y las hembras como 1 kilo y medio. Es un gato realmente pequeño. Las densidades, cuántos individuos hay por un área determinada, están entre 1 y 5 kilómetros, entre 1 y 5 individuos por cada 100 kilómetros cuadrados, es decir, solo hay 5 cada 100 kilómetros cuadrados cuando hay presencia de ocelotes. Hay un efecto dentro de la ecología de los felinos pequeños que se llama el efecto Pardalis o el efecto del ocelote, y es que el ocelote, por ser tan grande y tan dominante, cuando hay ocelotes generalmente no hay otros felinos pequeños, los espanta, porque primero hay depredación. Se ha visto que puede depredar sobre estos felinos pequeños el ocelote, a veces no para comer, sino por competencia, y porque ya la sola presencia del ocelote impone sobre los demás felinos pequeños y espanta pues la mayoría de presas, los expulsa de su territorio. Entonces, ese es el efecto Pardalis. Pero cuando no hay ocelotes, su densidad cambia y esa puede ser una de las razones, o las cuales puede ser la hipótesis, de que estos felinos se hayan ido más hacia las montañas para evitar la presencia del ocelote. Entonces, al evitar el ocelote, ellos tienen unas densidades más grandes, entre 15 y 25 por cada 100 kilómetros cuadrados. Ese efecto es muy importante. Pasamos de 1 cada 100 kilómetros cuadrados, de 1 a 5, a 15 a 25, casi 5 veces más cuando no hay ocelotes. Con esto no quiero decir que los ocelotes sean malos o que sean negativos, solo que sucede por exclusión competitiva, no es más. Muy similarmente a otros gatos pequeños en Asia o en África, hacen letrinas, tienen letrinitas, o sea, tienen un sitio donde depositar sus heces particularmente. Entonces tienen unos baños, digamos, tienen unos baños donde van, defecan, orinan, miccionan, tienen letrinas. Desafortunadamente es frecuentemente atropellado. Se tienen registros de que en cautiverio puede durar hasta 17 años, pero en cautiverio. En vida silvestre los animales duran mucho menos. Puede ser un periodo de vida entre unos 10, 12 años más o menos. Normalmente por su tamaño uno esperaría que viviera más o menos esa cantidad. Y en esa cantidad puede alcanzar la madurez sexual al año, a los 2 añitos, y se puede reproducir unas 2 veces, 3 veces en su vida. Entonces es muy difícil la reproducción, por eso toca tenerle mucha atención. Está considerado como vulnerable, como lo dije anteriormente, por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y también por las normas nacionales, el Libro Rojo de Mamíferos y el Ministerio de Medio Ambiente. Se alimentan de cualquier cosa, se pueden comer cualquier cosa que pese menos de 500 gramos. Es muy raro que se coman algo de más de 500 gramos y no de 1 kilo. Y esto es muy importante, porque muchas veces los campesinos pueden decirle a uno que es que se come las gallinas, que se come los patos, que se come no sé qué, pero es que esos animales pesan mucho, mucho. Y a pesar de que sí los puede cazar, no los prefiere. Él prefiere roedores pequeños, musarañas y aves. Es lo que él se come. Entonces, para garantizar la supervivencia de esta especie, nos toca garantizar también un hábitat ideal para los roedores pequeños nativos, para las musarañas y para las aves. Sufre ataques por retaliación, pero como les decía, esos ataques son muy raros, hay que tener eso con lupa. Hay que ver si no es un gato doméstico que le echan la culpa, o un gato feral, y pues ellos le echan la culpa al tigrillito que hay en la finca.
Aquí vemos un videíto de una oncilla defecando. Esto no lo está haciendo en letrinas, esto lo está haciendo en un sitio abierto donde claramente está mandando un mensaje. O sea, cuando él quiere ocultar sus heces, va a su letrina. Pero cuando él quiere mostrarlas a otros, lo hace de manera abierta, expuesta. ¿Eso con qué fin? Primero, para avisarle a otros, aquí estoy. Y segundo, como también para establecer un perímetro dentro de su área de territorio. Entonces él marca a través de sus heces, avisándole a otros animales que él está ahí. Eh, Bueno, y en la sabana de Bogotá lo tenemos de vecino. Él vive aquí en la sabana de Bogotá, vive en los cerros orientales. Nos hace falta muchísimo más investigación. Como les decía, los primeros registros de confirmación fueron desde el 2013. Claro, había reportes previos de personas que decían como, bueno, por acá puede haber un tigrillo, pero no había información como tal confirmando. Sin embargo, a partir de la construcción de carreteras, de la ampliación de carreteras, se han visto afectados principalmente por el atropellamiento. Esta foto del 2017 nos dice, bueno, esto es en la séptima, esto es en la séptima con 200 y pico. Ahí se presentaron eventos de atropellamiento de tigrillitos. ¿Dónde vienen? En los cerros orientales, en la sabana. Algunos colegios han reportado algunos avistamientos y en conjuntos residenciales al norte de Bogotá, sobre todo el nororiente, que tengan una cobertura vegetal, en la zona de Torca. Desafortunadamente allí quieren construir una urbanización gigante que pondría en riesgo la población bogotana de tigrillos. Y además desconectaría la zona de reserva de la Vanderhamen, que es muy importante porque conecta el bosque altandino, el páramo, el bosque altandino, los cerros orientales, va a la sabana y luego va al río. Eso es un conector biológico muy importante para que use el tigrillo. De hecho, el tigrillo baja porque es un conector natural y por ahí es que se producen la mayor cantidad de atropellamientos. Es una posible subespecie y especie nueva, Leopardus tigrinos pardinoides. Muchos autores han propuesto varias veces Leopardus tigrinos pardinoides como subespecie única, digamos, para Colombia, Venezuela, Ecuador. Y otros dicen que es una especie nueva, es una especie completamente nueva. Algunos que dicen que la de la cordillera occidental es más parecida a la de Costa Rica y la de la central y la oriental es más, es diferente. Pero bueno, eso está por verse. Eso se llaman especies crípticas y es que cuando se parecen mucho, así como han visto que las manchas son muy parecidas, cuando se parecen mucho hay que hacer análisis moleculares, análisis genéticos, hay que hacer análisis cromosómicos, de morfología craneal, dental, para establecer unas diferencias. No se pueden ver a simple vista, ¿no? Esas especies. Está amenazado por, como les decía, la urbanización, sobre todo este conjunto Lagos de Torca, es una amenaza muy real y devastadora para la supervivencia de esta población de tigrillitos. Las carreteras, siempre que haya carreteras debe haber un plan de pasos de fauna, porque si no, pues nos pasa esto. Son animales que son frecuentemente atropellados y muchas veces pues la gente los confunde con un gato doméstico, siente que además matar gatos domésticos así como así, y por eso pasan esos accidentes. Hay cacería por retaliación, en muchas zonas de la sabana todavía se mantiene, eh, más que retaliación, yo diría que es una cacería por precaución. Entonces, para evitar cualquier cosa, mejor lo mato. Entonces, muchas veces los envenenan, muchas veces los matan. Los perros domésticos también generan un impacto. Los perros ferales pueden cazar y efectivamente pueden matar un tigrillito. La minería, y cuando nos referimos a minería, no es la minería de oro, la minería de metales preciosos, sino aquí en la sabana hay muchas canteras de cal. Y esa minería, si bien es importantísima para la construcción de la ciudad, pues debería regularse o por lo menos hacerse con planes de manejo ambiental para que no se pierda el hábitat de este animal. La deforestación para poner ganado, para poner ovejas, para sembrar,
está causando también un deterioro porque necesita cobertura boscosa. ¿Se acuerdan lo que hicimos al principio? Necesita agua, necesita cobertura, necesita presas y necesita donde cuidar a los cachorros. Sin cobertura vegetal eso es imposible. Y el tráfico ilegal de fauna. Muchas veces hemos encontrado también mucha gente que lo tiene mascota. Como es un animal tan pequeñito, peludito, bonito, la gente lo quiere poseer. Y pues tenemos una campaña que se llama Amar no es poseer, justamente porque la gente redireccione ese tipo de cariño y no lo quiera manteniéndolo sin libertad. Si alguna vez ves uno, hay que dejarlo tranquilo, no tirarle piedras. Muchos niños a veces ven un tigrillito en las zonas rurales y le empiezan a tirar piedras o caucheras. Si uno ve una cría pequeña, esto también sucede mucho. Si uno ve una cría pequeña sin su mamá, no quiere decir que la mamá lo abandonó. Entonces muchas veces lo que hace la gente es que ve una cría de tigrillo para todos los 3 tigrillitos y se lo llevan a una corporación o piensan que están haciendo algo positivo, pero realmente la mamá se fue a buscar comida y ya vuelve, solo que lo deja ahí mientras tanto, no puede ir con él. Entonces muchas veces sus madres quedan sin crías porque la gente intenta ayudarlos y de la peor manera, se los lleva de su mamá. Entonces la recomendación es, si no está claramente herido o en riesgo inminente, digamos que haya un perro o algo ahí, no tocarlo, no manipularlo. La mamá sabe dónde lo deja y por qué. También hay que contribuir haciendo divulgación de la presencia de esta especie en Bogotá. Parte de esto es una charla como esta. Por ejemplo, hay que empezar a sensibilizarnos y a concienciarnos acerca de, primero, que está en Bogotá y segundo, que, pues, qué podemos hacer por ella. Hemos encontrado también, es terrible, pero miren lo que hace la gente. La gente caza un animal por, no puedo decir retaliación, yo creo firmemente que esto es por precaución, y lo clava en una estaca como para darle un mensaje a los otros tigrillos. Es un mensaje de una cultura que hemos permeado muy violenta en todos los niveles de la sociedad. Entonces es como mandar mensajes. Sucedió también en Arauca con los osos de anteojos cuando le quitaron las patas a los osos y las mandaban a las corporaciones regionales. O en España sucede también con los lobos donde los cuelgan de estacas, como si los animales entendieran ese mensaje. Como si los animales dijeran, no, acá cuelgan tigrillos, yo mejor no paso por ahí. Realmente es un panfleto violento que nada tiene que ver con una actividad de subsistencia. Es realmente la demostración de la crueldad humana en todo su esplendor. Tenemos el tema de los atropellamientos, son comunes los atropellamientos. Esto es lo que más afecta, o una de las cosas que más afecta al tigrillito lanudo en Bogotá. Y luego tenemos el tráfico ilegal de fauna. Entonces, aquí tenemos la foto de una tigrillita que fue liberada en Chingaza y estaba, pues, mal. Entonces, ¿qué calidad de vida puede tener un animal en una jaula de 1 metro por 1 metro allí? También hay otras amenazas, mucho menos evidentes, pero falta investigación científica para llenar vacíos de información, para que esa información pueda divulgarse y llegar al mayor número de personas. Necesitamos pasos de fauna que conecten o que interrumpan esas carreteras mortales. Y si ya sabemos más o menos dónde están, dónde son los atropellamientos, generar unos mecanismos que permitan que el tigrillo pase o por arriba o por abajo, pero que pase sin ningún problema. Y que pueda pasar y no lo maten al otro lado. Hay que hacer toda la sensibilización y educación ambiental que se pueda, sobre todo primero para dar a conocer que existe esta especie en Colombia, en Bogotá justamente, o en las grandes ciudades. Recientemente hay trabajos de Bucaramanga, recientemente hay trabajos de Antioquia, recientemente hay trabajos en Cali, donde han demostrado que hay tigrillitos lanudos en más partes de las que pensábamos y necesitamos, y además también se ve una tendencia y es que prefieren zonas donde haya gente, no tanta, pero donde haya un poquito de gente.
De pronto tiene que ver también con la presencia de roedores que se acercan a las casas y el tigrillito va en busca de ellos, pero de todas maneras hay que garantizarles un hábitat ideal. Necesitamos apoyo, el que se pueda, del gobierno distrital y local, tanto de las alcaldías locales donde tenemos presencia como Usaquén, por ejemplo, tanto de las alcaldías municipales como Chía, por ejemplo, y del gobierno distrital central, de la Secretaría Distrital de Ambiente, de las CAR, para establecer un plan de acción que nos permita de manera local gestionar el hábitat de estos animales. No urbanizar o permitir minería o deforestación en territorios que esté presencia confirmada del tigrillito. No es posible que tengamos los tigrillitos acá y vayamos a hacer una urbanización para 1 millón de personas acá. No tiene ningún sentido ambiental. Hay que permitir la conectividad ambiental de la Van der Hamen, porque ese es el sitio que usan ellos por Torca, por Guaymaral, para poder movilizarse. Y es de la séptima. Entonces bajan desde la séptima, tienen que pasar no solo la séptima, tienen que pasar ahora la séptima y la autopista. Y necesitamos una conexión real, no conexiones renderizadas con arbolitos pintados. Eso no sirve. Necesitamos conexión real con fauna, con flora nativa, con revegetalización, con no solo eso, sino también con suelos, con agua limpia, que protejan el hábitat de este animal. Es necesario en este punto también pensar en la reintroducción de individuos. Necesitamos gente que los pueda aceptar en reservas privadas, en reservas de la sociedad civil, en alianzas público-privadas que permitan que se haga reintroducción de estos animales que están víctimas de tráfico ilegal de fauna, generar protocolos para poder rehabilitar esos animales efectivamente. Impedir y actuar contra el tráfico ilegal de fauna es muy importante. Hay que hacer un trabajo con la Policía Nacional, con la Policía Ambiental, para que se ejecuten operativos cada vez más eficientes para evitar el tráfico de estos animales. Muchas veces hemos encontrado foros en Facebook y recientemente me llegó uno de una persona que estaba vendiendo un tigrillito en mesitas y lo vende por Facebook o en sus estados de WhatsApp. Entonces hay que gestionar mucho mejor ese tema de tráfico ilegal de fauna, no solo a nivel multa, no solo a nivel sanción, sino a nivel educativo. Lo que decimos nosotros de amar no es poseer es por eso, porque muchas veces la gente redirecciona ese cariño que tiene hacia los animales para tenerlos en su casa y está mal. Hay que canalizar ese tipo de afectos en otras actividades. Y la presencia de gatos y perros ferales puede ser devastadora para esos animales. Primero, los gatos pueden transmitirle toxoplasmosis, los puede matar, literalmente por la transmisión de enfermedades. Segundo, puede generar competencia por recursos, entonces él come musarañitas, ratones y aves. Y si los gatos están por ahí cazando musarañitas, ratones y aves, no le van a dejar presas para comer. Entonces es muy importante eso. Y los perros pueden predarlo directamente o matarlo. Entonces, pues es muy importante la tenencia responsable de mascotas y la aplicación de normas de control de estas poblaciones de perros y gatos ferales. No se pueden seguir dejando reproducir así como así, y en algunos casos hay que pensar en eutanasias que permitan controlar poblaciones que están descontroladas. Nosotros vamos en los próximos días a lanzar una campaña de divulgativos en una alianza con una empresa de mermeladas de uno de nuestros integrantes de Bioeto, se llama Totsuki. Él tiene un emprendimiento donde hace mermeladas de frutos típicos de la sabana, la mora, la uchuva, el lulo. Y parte de sus ganancias van a ir direccionadas para todo lo que tenga que ver con el tema del tigrillito, lanudito y bioetos. Están cordialmente invitados a probarlas y a que compren estas mermeladas para ayudar de manera directa con la conservación del tigrillito lanudo. Y finalmente, esto es una idea que tenemos planeada, pero que no se ha podido ejecutar por el tema pandémico, pero necesitamos que haya gente de colegios que nos ayude a hacer conservación. Normalmente los PRAES se utilizan para temas de reciclaje, temas de limpiar una quebradita, de
Bueno, son temas puntuales, muy puntuales, que son importantes, pero necesitamos que haya más gente trabajando en una estrategia que hemos denominado Praes en Conservación, con la compañía y el asesoramiento de Fundación Bioetos. Entonces, ¿cuál es la idea? Vincular a todo el colegio en un objetivo común. Entonces, el objetivo común de esto sería proteger el tigrillito lanudo, hacer conservación sobre el tigrillito lanudo aquí en Bogotá. Los grados sexto y séptimo pueden tener como asignaturas, por ejemplo, ciencias sociales, ciencias naturales, español, trabajo social, y pueden dedicarse a hacer talleres, laboratorios, senderos con la comunidad, hacer entrevistas como parte de sus actividades curriculares. Entonces, hacer divulgación, hacer campañas de promoción en las zonas donde vive el tigrillito. ¿Qué competencias se mejorarían con esta actividad? La lectoescritura, el trabajo social, la capacitación en las comunidades locales, hacer tareas de sensibilización. Las arcas etológicas son una herramienta educativa que usamos en bioetos, pero bueno, después les cuento sobre la importancia de esa especie. Hacer talleres de educación ambiental sobre la importancia de esa especie. Mientras que las personas de octavo y noveno pueden utilizar las asignaturas de biología, matemáticas, estadística, y con ellos lo que pretendemos es hacer los muestreos científicos, los muestreos técnicos. Entonces poner cámaras trampa, ir a trabajar con las comunidades, ver huellas, ver heces, hacer observaciones directas, hacer estudios de dieta, ver qué está comiendo, hacer trabajo de campo. Esto alimentaría las competencias de lectoescritura, de investigación científica, investigación, acción participativa, trabajo de campo, experimentación y formaría investigadores o gusto por la investigación. Y los de décimo y once, la idea es utilizarlos en áreas como de la comunicación, la estadística, el español, las ciencias naturales o idioma extranjero, para que generen proyectos editoriales. Entonces, artículos de divulgación científica, libros, cartillas, flyers, material para que los de sexto y séptimo vayan eh, a llevar a las comunidades y metodologías suficientes para que octavo y noveno puedan hacerlo. Entonces se genera producción escrita y pues si haya uno de los problemas más grandes que tenemos en conservación es que no hay continuidad, que los proyectos son máximo de 4 años, porque primero no hay recursos, segundo no hay personal y tercero no hay un objetivo a largo plazo. Entonces, o por lo menos en Colombia, es muy difícil. Pero un colegio puede tener 100 años, 200 años, 400 años, puede haber una continuidad de este trabajo y seguramente en muy pocos años tendremos resultados. Además, una persona que haya pasado desde sexto a 11 va a tener todas las competencias posibles, va a tener artículos científicos, va a tener literatura publicada y realmente estaremos haciendo un impacto muy grande sobre esta población. Esto también, digamos, es un modelo con el tigrillo lanudo, pero se puede hacer con osos de anteojos, con jaguares, con delfines, con lo que sea. Pero necesitamos colegios comprometidos, necesitamos colegios que puedan llevar a cabo esta labor, obviamente con la asesoría nuestra, y pues que se metan también la mano al drill, porque hay que decir las cosas como son, e inviertan en este tipo de acciones. No es más, no sé si me pasé o estoy bien de tiempo, pero pues muchas gracias. Estas son las redes sociales de Bioetos. Cualquier cosa pueden comunicarse con nosotros a través de ellas. No, Andrés, precisamente no te pasaste, compadre, el tiempo excelente. Por aquí tenemos algunas preguntas. La primera pregunta nos dice el periódico Conciencia, dice: buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Angélica González, un gran esfuerzo para despertar y estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Antonio Nariño, sede de Duitama, Boyacá. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué datos se tienen con respecto a su existencia en el departamento de Boyacá? ¿Qué datos sabes, Andrés? Bueno, he visto algunos, no están publicados en revistas, no están publicados en revistas indexadas, digamos, pero sí he visto algunos informes de Corpo Boyacá, donde advierten de su presencia en el Cocuy y en algunas zonas de Villa de Leyva hay unos reportes. Sin embargo, falta muchísima investigación, muchísima, y seguramente en Boyacá hay mucho por hacer, sobre todo en Soatá, sobre todo en la zona de Huicán, de Cocuy,
en la UITA, ahí podemos, ahí nos faltan, tenemos vacíos de información. Y muchas veces uno se puede apoyar con los ornitólogos. Hay asociaciones muy fuertes de ornitología en Boyacá y ellos pueden eventualmente, como pasó con el video de Costa Rica, ver y apreciar una oncilla. Entonces, hay información que necesitamos. Parte de las actividades con Totsuki es generar un landing page para que la gente pueda meter registros, meter rastros, decir, bueno, yo lo vi por acá en mi finca, yo lo vi por acá en tal parte, y pues se genere una ciencia ciudadana y participativa que nos sirva a todos. Listo, tenemos otras preguntas de Ingrid. Dice, ¿se ha realizado alguna estrategia educativa o de algún tipo para disminuir el atropellamiento en estas zonas críticas en Bogotá? No, no que yo sepa, no se ha hecho. Digamos, se necesita una estructura gigante. No, no, digamos que a veces los pasos, por ejemplo, de monos son un poco más fáciles o a veces unos pasos por debajo, unos box culvert o algo así llaman. Pero para esto se necesita una estructura mucho más grande, más adecuada. Hay que hacer investigación a ver si la usan, hay que poner cámaras. Las zonas donde está, digamos, si bien son área urbana, también son de difícil acceso. Entonces son montañas muy empinadas. Los cerros orientales de Bogotá son difíciles de acceder y la construcción de esto implicaría también muchos recursos. Que yo sepa no se ha hecho, lo máximo que he visto de pronto es algún letrerito de pare en la vía, pronto algunos policías acostados en las zonas donde hay, pero no más allá de eso. Sí, de pronto quizás, Andrés, está una red de atropellamiento, recoge, pero pues esa se encarga es nada más de los datos de este tipo de atropellamientos, ¿no? Sí, pues ellos tienen unos planes, pero en otras zonas donde han hecho pasos de fauna, pero no en Bogotá justamente. Pero sí, el acompañamiento de Recosfa tiene que ser fundamental en esto, porque son los que saben realmente cómo evitar este tipo de incidentes y tienen los datos, además, de dónde ocurren los incidentes. Listo, nos pregunta Diana. Dice, ¿ya se encuentran implementando la iniciativa de PRAES en conservación? ¿A qué municipios está enfocada la iniciativa? No, no hemos podido hacerla porque primero, bueno, la pandemia pues ha sido como devastadora. Es una estrategia que llevamos hace muchos años. Trabajamos con algún colegio que no se puede pues, nombrar, digamos, se mantienen actividades de reserva, pero hemos trabajado en humedales en Bogotá con algunas especies enfocadas a aves acuáticas, por ejemplo, tingua de pico verde, eh, eh, tingua bogotana, que son animalitos un poco más que están amenazados, pero que se pueden ver con mayor facilidad y hacer eso. Pero han sido actividades puntuales, no hemos podido poner a todo el colegio de acuerdo para una sola especie, que sería el ideal, sería nuestro sueño. Listo, nos hacen un comentario por acá. Andrés, ¿cuál es el llamado de conciencia que se puede hacer principalmente a los presentes y a la comunidad en general para generar estrategias para poder resguardar el tigrillo lanudo en específico y a los felinos que están en peligro de extinción sin limitar el desarrollo económico de un sector, municipio o ciudad, tomando en cuenta que existen legislaciones que resguardan la preservación del medio ambiente? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que el mensaje más importante tiene que ser a respetar la vida en todas sus formas. Eso como primera medida para todo. Cuando aprendemos como a respetar la vida, eh, todo lo que es vivo entra allí, todo lo que conecta la vida como el agua entra allí. Creo que ese es el primer mensaje. Y el segundo ya más dirigido al tigrillo lanudo es que tenemos un felino silvestre en Bogotá, tenemos varios, porque es que también hay que ver, en Bogotá tenemos pumas, en Bogotá tenemos ocelotes,
Es decir, hay cositas que tenemos en Bogotá que son dignas de proteger. Sin embargo, el tigrillo lanudo es el que más necesita nuestra ayuda ahorita y es por el que más tenemos que velar. Tenemos que apropiarnos de él. Tenemos que hacer proyectos que desarrollen identidad en los colegios. Necesitamos hacer el carnaval del tigrillo, el festival del tigrillo, que la gente se siente identificada con esa especie. Necesitamos dejar tantos simbolismos de pronto que tenemos españoles, ¿no? Tenemos heráldicas españoles, necesitamos eh, reivindicar nuestro patrimonio natural a partir de la simbología. Y creo que eso es muy importante de cara a futuro en una cátedra, por ejemplo, en un colegio. Que se vuelvan, no sé, los defensores del tigrillo, un grupo ambiental que esté dedicado a eso. Ese tipo de acciones generan sensibilización y esos movimientos generan que la gente como que se les pegue. Listo, por ahí está mi compañera Mari, regresó. Mari, ¿estás por ahí? Grita, por favor. Hola, sí. No, pues aquí súper encantada con la charla, de verdad, estuvo muy, muy interesante. Pues datos muy, muy importantes, me pareció súper curioso la estrategia educativa que quieres, o bueno, que se plantearon para hacerla pues, con colegios. Realmente es algo que sí se necesita y también es como cambiarle el paradigma al PRAE, que siempre sea lo mismo, sino que sea algo más de impacto. Y pues tenía una pregunta respecto a que tú dijiste que el tigrillo lanudo tiene como el mismo tamaño pues que un gatico doméstico, ¿sí? ¿Se han presentado de pronto algún registro o algún dato de que del que el tigrillo lanudo se haya domesticado de alguna forma? O sea, que alguien lo haya, no sé, adoptado y que de una u otra forma haya acogido esa vida pues doméstica. Pues no, mira que pues realmente como es un felino silvestre, lo que pasa es que como el gato tiene el mismo tamaño, uno tiende a asociar que el tamaño tiene algo como un componente muy importante dentro de la domesticación, pero realmente no, la domesticación depende más del número de años que haya sido como seleccionado artificialmente, haciendo cruces para ver este comportamiento es mucho más dócil, lo meto con este que es más dócil y me va a salir un gatico más dócil y así durante miles de años. El proceso de coevolución con el gato debe llevar alrededor de unos 6 8 mil años y es bastante tiempo. Con un tigrillo lanudo no. Entonces ellos nunca dejan esa parte silvestre. Pueden presentar mordeduras hacia las personas que los tienen como mascota. Por eso los encierran, muchas veces les quitan los colmillos, dejándolo pues prácticamente indefenso. Y las garras, les quitan las garras porque las garras son un arañazo de un gatico, incluso doméstico, un arañazo de un gato es fatal. Entonces, como ellos tienden esa necesidad de huir, de escapar, de buscar refugio, van a tender a rasguñar, presentan accidentes sobre todo con niños o con mascotas que estén por ahí o perros y eso genera pues muchos problemas y finalmente la muerte del animal o el abandono. Ya, perdón, ya volví. Ah, que súper interesante ese dato, ¿no? Lo que tú decías, uno tiende como a vincular que el tamaño va a tener, digamos que va a desarrollar los mismos comportamientos pues domésticos que tiene un gatico eh, doméstico, ¿sí? Claro. Pero pues súper importante. Creo que nos toca ir cerrando, Víctor. Sí, bueno, tenemos como dos comentarios más. ¿Tú puedes ver ahí el chat, Mari? Sí. Ingrid nos pregunta ¿a qué número se puede comunicar una persona si se encuentra con un tigrillo en malas condiciones o si ha sufrido un atropellamiento? Pueden comunicarse a la CAR que corresponda a su municipio o en el caso Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente o la CAR, dependiendo de dónde suceda. Sin embargo, también nos pueden llamar a nosotros y nosotros podemos hacer el trámite también así por intermedio, pero pues finalmente nosotros tenemos que hacerlo con ellos porque pues ellos son la autoridad ambiental, nosotros solo somos investigadores. Okay. Bueno,
No, que tal. Ya, Hay una última pregunta. Pues digamos con esto mismo que tú estabas hablando de la iniciativa y pues todo lo que se plantearon desde el sector educativo en los planes pues para la conservación de este tigrillo lanudo. Y Jesús pregunta, ¿se ha planteado la opción de implementar la iniciativa PRAES en conservación dentro de universidades? Me parece que puede ser una alternativa muy útil y de mucha ayuda para incrementar de manera significativa los registros de esta especie. Sí, pero con universidades es un poco más complejo el tema, a pesar de que nosotros tenemos convenios con varias universidades en Bogotá. Digamos que también hay una parte académica, hay una coordinación académica, eh, no se puede hacer como de manera tan directa como lo sería un colegio, y muchas veces pues los estudiantes tampoco están todos enfocados hacia un mismo fin. Cuando ingresan a la universidad, pues como que van especializándose en cosas, y pues no podemos pedirle a alguien que sea botánico, que trabaje con el tigrillo, o alguien que sea que le guste la ingeniería ambiental y que decida irse por aguas o cosas así. Claro, se pueden vincular, pero es mucho mejor con jóvenes que tienen toda la capacidad, toda la energía, y que están apenas descubriendo qué caminos quieren seguir. Entonces creo que es mucho más motivadora y más enriquecedora la experiencia con colegios que con universidades. Sin embargo, no se descarta. Con universidades lo que hacemos es proyectos de investigación, que ya es un proyecto mucho más a largo plazo, serio, ¿no? Y no tanto como para crear competencias educativas. Oye, y siguiendo esa misma línea que tú dijiste, pues que uno de la universidad, como bien lo decías, uno va buscando como cuál es su feeling, cuál es, digamos, por dónde se va a ir, ¿sí? El área donde más se siente a gusto, ¿por qué los felinos? Digamos, en tu caso, o por qué el tigrillo Uy, lanudo, ¿por qué? ¿O de dónde surgió eso? uy, eso tiene una historia, es historia patria, pero cuando era pequeñito, nos llevaron al zoológico Santa Cruz, me acuerdo muchísimo, y yo tenía, no sé, unos 3 4 años, y de necio, yo lo primero que vi, bueno, no sé si fue lo primero que vi, pero fue lo primero que recuerdo. En la bajada que hay, la primera, había una pantera negra, un jaguarcito negro. Y yo vi eso y como que me enamoré. Ahí creo que perdidamente me enamoré. Y el jaguarcito estaba, en esa época no habían unas vallas que ahora ponen para no acercarse tanto a los animales. Y mi grupo se fue, yo me quedé ahí absorto, y había una parte de la reja donde él tenía la patica. Entonces yo le toqué la pata. Pues el jaguar no hizo absolutamente nada, y yo pues quedé como enamorado de ese momento, de haberle tocado la patica al jaguar y consentido ahí un poquito. Entonces creo que ahí se apareció el cariño por los felinos. No, pues compadre, excelente. Creo que muy pocas personas hemos tenido esa posibilidad o bien sea de ser perseguido, sí, por un jaguar, de que pase uno y después se devuelva, le diga no, por ahí lo estaba siguiendo, pero qué hermosa experiencia de ese tipo y qué hermoso trabajo, compadre. En realidad creo que nos recuerda que es necesario articular esfuerzos, ¿no? Precisamente para la presentación, para la generación de más corredores desde el jardín botánico, precisamente se están haciendo muchos esfuerzos trabajando en agricultura familiar, agricultura urbana, pero también intentando implementar, ojalá que podamos llegar a generar una conexión con especies nativas, con especies precisamente que les sirvan a aves, micos, a más especies de mamíferos, en realidad excelente. Quería finalizar la charla con dos comentarios. El primero es, a lo largo de este mes vamos a seguir hablando de especies amenazadas, vamos a seguir hablando de procesos campesinos, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de defensa de la cultura, de parques naturales, entonces están cordialmente invitados
El segundo es precisamente que nos apoyen a llenar con esa encuesta de satisfacción, sí, que acaba de postear Marisol al final del chat, que le comente qué suba la actividad, a quienes más quieren, y nos toca finalizar un poco porque en contados minutos arranca una charla de Tejiendo la Palabra del nuevo espacio que tiene el Jardín Botánico para la ciudad, un tropicario en el que van a encontrar plantas de muchas partes, de muchos ambientes, bosque seco, selva, y el día de hoy vamos a hablar de colecciones especializadas, unas colecciones